Bienvenidos a Next Educación, la escuela de negocios con los posgrados más innovadores. Y obtendrás la formación a través de profesionales del sector que transmitimos nuestra experiencia. Next Educación es una institución innovadora que nos prepara para ser los profesionales que demanda el mercado. En Next Educación somos una escuela que nos gusta la innovación y la tecnología. Venir a Next es una experiencia, es vivir Madrid, es hacer networking. Así que no lo dudes, vení a Next Educación. Estimadas alumnas y alumnos, bienvenidos a esta nueva edición de Masters en Next Educación. Aquí, en el mes de mayo, comenzamos una edición del Máster de Big Data y del Máster de Comunicación Corporativa y Marketing Digital. Un honor. Gracias por vuestra confianza. Vamos a pasar un año juntos, hasta abril del 2026, y vais a comprobar que Next Educación es una escuela diferente, por bastantes razones. En primer lugar, por su internacionalidad. Tenemos más de 20 y tantas, variando según los cursos, nacionalidades. Pero es que el mundo es global. Es que en los trabajos en los que estáis y en los que estaréis, os vais a encontrar personas de distintos países, de distintos continentes, de distintas lenguas. Por eso es muy importante que se produzca ya un trabajo, por ejemplo, en los trabajos de fin de máster, en los que ya exista esa multiculturalidad y exista ese contacto con personas de otras nacionalidades. Eso nos hace diferentes. Nos hace diferentes también la innovación. Esta escuela está pensada por profesionales que han trabajado, hemos trabajado siempre en distintas áreas de la comunicación, de la tecnología, de la economía, de los negocios internacionales, siempre pensando en lo nuevo y por tanto con ese deseo de anticipación. En eso está fundada también nuestra escuela. Y por otra parte, es importante destacar el claustro. Nosotros somos personas que tenemos una vida profesional, en mi caso en la comunicación, y además somos profesores, cumplimos las normas que nos exigen, de doctorados, etc., pero somos personas que traemos nuestra experiencia en distintas empresas, muchas veces en distintos países también, para poderla trasladar a los alumnos. Y ese contacto directo con los alumnos nos hace diferentes. Es verdad que en un máster online hay muchas clases grabadas, pero vais a tener también webinars constantemente, vais a tener también foros donde personalidades del mundo de la empresa, del mundo de la comunicación, del mundo de la economía, del mundo de la política, en este momento en que es realmente está tan movido la geopolítica mundial, van a estar acompañando para entender dónde estamos e intuir, si es posible, hacia dónde vamos. Ese reconocimiento de la escuela que vosotros vais a apreciar, en primer lugar, está expresado por distintos índices de calificación en España y también en otros países. En primer lugar, a través del índice Innovatec, estamos entre las 25 escuelas de negocio mejores de España. Por otra parte, en la plataforma Los 6 Mejores estamos considerados como la mejor escuela de negocios en Madrid. Y también el máster en concreto de Comunicación Corporativa y Marketing Digital está entre los 5 mejores másters según el diario El Mundo. Por lo tanto, hay un reconocimiento a ese esfuerzo, a ese trabajo de estar siempre cerca los alumnos con los profesores en ese diálogo permanente para que seáis mejores profesionales y para que realmente podamos comprender todos el mundo en el que estamos y los nuevos desafíos de la empresa. Para eso estamos trabajando, para eso os habéis incorporado y nos habéis dado vuestra confianza y desde luego nosotros os damos la más calurosa bienvenida. Como siempre nos gusta que no solamente tengamos actos protocolarios, sino que también los llenemos de contenido, he preparado para vosotros una charla que titularemos El nuevo mundo en la época Trump 2.0. Estamos en una segunda versión, en una segunda presidencia
del presidente de los Estados Unidos y por las decisiones que ha tomado en los 100 primeros días de su mandato, que más o menos se cumplen en estas fechas, ya nos damos cuenta que vamos a una geopolítica distinta, a un intento de cambiar las relaciones internacionales, quién sabe, incluso de las fronteras, porque eso han sido sus anuncios, y por tanto es muy importante que desde el primer minuto sepamos dónde estamos y dónde podemos ir. Os doy la bienvenida y dentro de un minuto exactamente comenzamos este trabajo, esta preparación que he hecho sobre la situación en el nuevo mundo en el que estamos entrando. La experiencia aquí en Next Educación fue increíble, te abre las fronteras, te abre la mente para conocer otro tipo de cultura y también los mismos estudiantes. Es muy enriquecedor compartir conocimiento con personas de todas partes del mundo. La verdad que es una experiencia muy gratificante, una buena manera de terminar mis estudios y prepararme para el mercado laboral y sobre todo los foros y las personalidades ilustres que han traído me ha servido para completar esta gran formación y este gran año. Más allá de todo lo que podemos aprender desde el punto de vista profesional, creo que también existe un crecimiento personal muy grande y siempre he dicho que más allá que un máster en cualquier cosa que hayamos estudiado, esto te enseña un máster de vida. La verdad, estar con Next Educación ha sido una experiencia maravillosa porque me ha ayudado como empresaria a generar nuevas experiencias, nuevas conexiones, expectativas y crecimiento infinito que llevaré de esta escuela a mi país y a mi empresa. Todos están inmersos en lo que están enseñando, entonces destaco mucho pues el grupo de profesores. Y en cuanto a las visitas, pues también la verdad que visitas interesantes, tuvimos visitas a medios de comunicación, al aeropuerto, a centros logísticos, a empresas grandes que, bueno, pues lo que hacen es acercarnos un poquito toda la teoría, todas las clases, a la realidad. Vamos a hablar de la quiebra de la geopolítica actual. Realmente el mundo está de patas arriba. Si ustedes ven los periódicos, deberían ver los periódicos, saber cada día qué es lo que está pasando. El mundo puede cambiar de un día para otro. Estamos en lo que se viene a llamar el nuevo mundo en la época de Trump 2.0, porque es la segunda vez que llega a la presidencia de los Estados Unidos. Por tanto, les vamos a justificar por qué hablamos de la quiebra de la geopolítica actual y de los compromisos tan difíciles que podemos ir adquiriendo sin darnos cuenta en cada uno de nuestros países. Ustedes saben que el 20 de enero de 2025 tomó posesión Donald Trump de nuevo como presidente de los Estados Unidos. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, por lo que hemos visto, y lo justificaremos, que hay un cambio de época. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial no había una situación tan disruptiva en la que había, por ejemplo, tantas amenazas para que cambiaran las fronteras, para que se movieran las fronteras, para que cambiaran los aliados, para que se tuviera una incidencia directa en lo que estaba pasando, por ejemplo, en las emigraciones, por ejemplo, en la necesaria reindustrialización digital que necesita Europa y que necesitan otros países. Por tanto, estamos realmente en un cambio de época. Ese cambio de época, ¿por qué lo vemos? Pues por una complicidad geopolítica de Trump y de Putin, que de pronto coinciden, después de haber sido enemigos muchas veces, en aliados que comparten una filosofía, la supremacía de la fuerza sobre el imperio de la ley. Complicidad geopolítica nueva que cambia los escenarios y obliga a todos a posicionarse a favor o en contra de esa nueva situación. Por otra parte, resucita la política expansionista de los Estados Unidos, sobre todo los daneses, que son los propietarios, digamos así, de la isla de Groenlandia, saben que hay un intento de compra presionando desde los Estados Unidos para quedarse con Groenlandia del mismo modo que, sin tanta tensión, pero en el siglo XIX, los norteamericanos, los estadounidenses, compraron Alaska. Miedo también en Panamá
por qué se quieren subvertir los acuerdos históricos entre el general Torrijos, presidente de ese país, y Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos, cambiando las reglas del juego, quitando las tasas de paso a los barcos de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Incluso llegaron a decir en un momento determinado, desde la Casa Blanca, nos queremos quedar con Canadá y queremos renovar las condiciones con México, incluso con el cambio de ese nombre del Golfo de México a que se llamara Golfo de América. Pero hay más cosas. Esas cruzadas anti-inmigración, esas deportaciones masivas que han comenzado en Estados Unidos, no solamente tienen una incidencia, de momento menor de la que el propio Donald Trump había previsto, pero que están, digamos, legalizando, legitimando que haya deportaciones masivas en otros países, por ejemplo en Europa, que recibieron a refugiados que venían de Siria, que venían de Ucrania o que venían de otros lugares. Naturalmente no todos los países están en esta cuestión, pero muchos sí lo están, y esas cruzadas en Estados Unidos legitiman una actitud tan radical y, desde luego, tan injusta. Por otra parte, se cambia el Estado, se reduce el Estado, hay una supresión drástica de las instituciones. Hay algunos organismos que cierran directamente porque se quiere un adelgazamiento del Estado en favor de una ideología ultraliberal, no neoliberal, ultraliberal. Se liquidan organismos solidarios, es el caso de la USAID. Es verdad que estaba muy burocratizada, es verdad que tenía algunas actuaciones que convenía corregir, pero de ahí a cerrar realmente una agencia que los Estados Unidos, desde los Estados Unidos, ha dado fuerza para que se pudiera recuperar el desarrollo, por ejemplo, en muchos países de América Latina, pues es desde luego una mala noticia que nos sitúa en una época distinta. Más cosas. Hay una dotación del Estado en Estados Unidos a empresas privadas tecnológicas. Esto es una contradicción increíble. Por una parte se dice, no queremos más Estado, pero sí que invierta el Estado en mi empresa. Eso lo ha dicho Elon Musk, lo han dicho otras personas. Por lo tanto, ¿en qué quedamos? ¿El Estado debe intervenir o el Estado tiene que ser solo una caja recaudatoria para luego revertirlo a las nuevas empresas privadas tecnológicas? O la exaltación de la antidemocracia. Miren, el indulto a 1.500 asaltantes del Capitolio. Aquel día hubo 5 muertos y probablemente se hubieran producido muchos más si Dios, como se suele decir en esa expresión, no actúa aquel día en Washington, porque realmente fue una barbaridad lo que sucedió. Había personas que tenían condenas de años y años, porque se demostró su implicación directa en algunos de aquellos asesinatos, podemos decirlo así, de aquellas cargas. Llega Trump y dice, 1.500 señores, todos para su casa. Indulto generalizado. Eso, además del daño, digamos, a la confianza, en la confianza de los ciudadanos a la justicia, no deja de ser una exaltación de la antidemocracia. Anima a que en otros países sucedan acontecimientos de esta naturaleza, porque al final siempre vendrá una persona, un autócrata, que pueda liquidar en aquel momento las condenas que tenían asignadas por parte de los jueces federales. O, muy grave, el frenazo a las políticas contra el cambio climático. O, desde luego, la apertura de una guerra comercial vía aranceles. Cuidado, con Canadá, con México. Saben ustedes que hay un tratado de libre comercio histórico entre Estados Unidos, Canadá y México, y ahora van a introducir aranceles. Eso va a afectar de una manera muy directa a los productos mexicanos, incluidos la fabricación de coches, que por eso algunas empresas del mundo están situados en Puebla y en otras factorías muy cercanas a la frontera para suministrar estos vehículos a los Estados Unidos, o también a Colombia, o también a China y también a la Unión Europea. En el caso de la Unión Europea, de una forma muy importante en los productos agroalimentarios, y eso afecta desde luego a España, afecta también a Portugal, afecta también a Italia, que duda cabe, y también en el acero. Y al fin y al cabo, la exportación de vehículos, coches, se hacen pues en una parte con acero, igual que los barcos, y así sucesivamente. Bien, tenemos por tanto, además, y por último, un intento de monopolizar
la inteligencia artificial. Un intento de controlar directamente las factorías de avance de la inteligencia que se suele decir, vamos a ver si se comprueba, hay indicios que dicen que sí, que va a ser la llegada de la inteligencia artificial mucho más disruptiva que la llegada de Internet. Lo veremos, lo tememos, lo observaremos, lo estudiaremos desde aquí, desde Next Educación. Si vamos a las negociaciones de paz, no se nos ocurre otra fórmula, otra definición más clara que un auténtico delirio. Cuando dos países están en guerra, les recuerdo que hay 52 países con conflictos en el mundo, es necesario sentar en una mesa a todas las partes que están litigando. Pero en el caso de Ucrania se ha comenzado una conferencia internacional, en este caso en Arabia Saudita, sin el país invadido y también sin Europa. Esta guerra es dentro de Europa, no de la Unión Europea, pero sí dentro de la Europa geográfica. Por lo tanto, si no está Ucrania y no está Europa, pues pueden llegar a los acuerdos que quieran. Putin y Trump cada vez más amigos, cada vez más aliados, pero esto no resolverá la situación y al contrario genera muchísimas tensiones. ¿Qué les voy a decir del caso de Oriente Medio? Esa fotografía que ven ahí, esas fotografías terribles de esas columnas de personas que van a no se sabe dónde, a lugares que ya no existen porque sus viviendas fueron destruidas por bombardeos. Hay una deportación masiva de la población gazatí. Fíjense, lo dijo Donald Trump y lo ha repetido, para construir una riviera, jugando con la riviera francesa, con la riviera italiana, en la franja de Gaza, con capitales USA, es decir, transformando todo aquello en paraísos turísticos. Y por eso envía invitados también, que son realmente inversores inmobiliarios a la zona. La demolición y la recomposición del nuevo orden se ve en una serie de elementos que vamos a relatar. Primero, la desestabilización de gobiernos favoreciendo la fractura de la Unión Europea. Miren, eso ya pasó. El Brexit se ha aprobado, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que tuvo una injerencia muy alta por parte de Rusia. Por otra parte, el impulso a la extrema derecha global. Les recuerdo que hay unas elecciones el próximo domingo en Alemania. Atentos a esta cuestión. Atentos a esta cuestión, porque como dijo el canciller Scholz, fíjense bien en lo que votan, porque se pueden encontrar el lunes que viene con una Alemania completamente distinta. Y a partir de ahí, los países se van alineando. Muchos esperan, con prudencia, pero otros se alinean directamente. Léase la Argentina de Milei o la Hungría de Orbán. Hay un rechazo del Estado y una fe ciega en la tecnología de doble uso, la civil y la militar. Hay, como saben, una retirada, permítanme decir una expresión vergonzosa, de los verificadores en X, lo que antes se llamaba Twitter, y en Meta, y saben que Meta es en esa gran empresa de Zuckerberg, está Facebook y está Instagram, y también en otras plataformas, y eso amenaza a la democracia, porque el algoritmo, en el caso de X, por ejemplo, tiende siempre a favorecer la polarización, los elementos encontrados, las tensiones dialécticas. Hay un retroceso gravísimo en las políticas sociales. La salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, Dios no quiera que haya otra pandemia, porque la Organización Mundial de la Salud jugó un papel fundamental en la COVID y ahora resulta que es una organización que sigue existiendo, pero que tiene muchísimos menos recursos porque se han retirado los Estados Unidos. Y desde luego el parón en la batalla contra el cambio climático, es decir, la salida del Acuerdo de París de 2015. Ya Donald Trump había sacado a Estados Unidos de esos acuerdos. El presidente Biden devolvió a los Estados Unidos al acuerdo y naturalmente, y en los primeros días de mandato, Donald Trump lo ha vuelto a sacar. Malas noticias, todas ellas, para demoler y recomponer un nuevo orden. ¿Y cómo afecta esto a la Unión Europea? ¿Cómo afecta a América Latina? Bueno, ustedes saben, tenemos alumnos de distintas nacionalidades en este curso que hoy comienza, aquí en Next Educación, que hay amenazas claras, graves, a Panamá y a México.
podríamos decirle nosotros desde Europa que hay una injerencia impensable, insólita hasta ahora, de Elon Musk en una campaña electoral. Y él mismo jugó a periodista y a entrevistar a Alice Weidel, que es la líder de la ultraderecha alemana, AfD. Es verdad que la Unión Europea fue muy tímida en un primer momento en su respuesta a Elon Musk. Dijo, bueno, vamos a mover 150 técnicos y vamos a hacer una comprobación técnica de los parámetros con los que se mueven las redes sociales. Esa es una respuesta muy flojita, si se me permite la expresión, para una agresión tan tremenda como introducirse en favor de la ultraderecha en una campaña electoral del país, de la potencia más importante de Europa, que es Alemania. Ha habido alguna respuesta posterior interesante. Por ejemplo, en Davos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo, vamos a cooperar con todos, por supuesto, con nuestros aliados y nuestro aliado Estados Unidos, pero también con China, lo cual irritó profundamente a Donald Trump, porque era una manera de decir, nosotros estamos dispuestos a llegar a acuerdos con otros si se nos ponen muy difíciles los aranceles en Estados Unidos. Hay un ascenso de la extrema derecha clara en Alemania, en otros países. No hace falta ser un gran investigador demoscópico para saber que si hoy hubieran elecciones en Francia, probablemente había un vuelco electoral a favor de la líder, de Marine Le Pen. Y luego hay negocios, constantemente negocios. Y ahí, por ejemplo, esa gran sintonía que tienen en un momento determinado, que exhiben con fotografías sonrientes, en cenas, en eventos, etc. Elon Musk con Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, de extrema derecha, aunque más prudente en sus movimientos que otros, pero hay encima de la mesa un contrato de 1.500 millones de dólares con Italia para suministrar satélites, que es uno de los grandes negocios que tiene, además del coche eléctrico, además de la inteligencia artificial y tal, Elon Musk. ¿Cuál es el objetivo que se detecta aquí y que se denuncia desde la capital comunitaria, en Bruselas? Bueno, el intento de obstaculizar el gran proyecto europeo IRIS2 de 10.600 millones de euros, que es la forma, digamos, de paralizar, de dejar envejecido, incluso el momento de comenzar, a ese desarrollo tecnológico que la Unión Europea hubiera tenido que impulsar con muchísima más fuerza desde hace muchos años y que ahora va con retraso. En todo caso, cuando les hablamos de IRIS2 es un programa. Es el cuarto proyecto europeo después de Airbus. Ustedes ya saben que Airbus es una compañía aérea que fabrica aviones, competencia directamente de Boeing y de otros pequeños fabricantes en el mundo, o el proyecto Galileo y Copernicus, que son sistemas de navegación satelital. Si no se tiene autonomía para defender el territorio y para intervenir en el espacio, hoy día se es un país absolutamente secundario y solamente cabe el unirse, digamos, a una gran potencia para poder defender las poblaciones de lo que está sucediendo. Pero pasan más cosas. Hay una toma del poder por un nuevo bloque dominante. Antes, ustedes verían en la literatura desde Eisenhower hasta finales de los 60, que se hablaba del complejo militar industrial en Estados Unidos, porque había una industria de la defensa extraordinaria, por ejemplo, produciendo y fabricando fragatas, portaaviones, también armas, cañones, y por eso esa relación se hablaba del complejo militar industrial. Ahora sería corto decir eso. Hay que hablar del complejo militar industrial digital, porque es absolutamente fundamental incorporar este término, porque buena parte de las empresas tienen poco que ver con lo físico y tienen mucho que ver con la información. Es decir, estamos viendo una nueva oligarquía tecnológica en puestos de influencia y de mando. Podríamos decir anecdóticamente que la fotografía de Elon Musk y de su hijo en la Casa Blanca o la entrevista que concedieron antes de ayer a la Fox News al unísono Donald Trump y Elon Musk para exhibir sintonía, para desmentir
los bulos o las informaciones de unas posibles discrepancias entre ellos que quizá existan en el futuro, pero que hoy no parece que sean sustanciales, y ellos trataron de desmentirlo con esa entrevista, pero hay una nueva oligarquía y entonces podemos hacer la lista de quiénes son los que aspiran y son ya en cierto modo dueños del mundo. Elon Musk, de la empresa Tesla, de la empresa Starlink, es decir, la de los coches eléctricos y la de los satélites, Zuckerberg de Meta, y hemos hablado, Facebook, Instagram, Bezos de Amazon, pero no se olviden, Amazon no solamente es lo que sabemos de un gran sistema de distribución, tiene también sistema de satélite en competencia con Starlink. Y además, con el dinero abundante, extraordinariamente caudaloso, compran algunos de los elementos fundamentales, por ejemplo, en los medios de comunicación tradicionales. Y así hoy The Washington Post no es de la familia que tradicionalmente era, sino que es del señor Bezos, el propietario de Amazon. Y por tanto, también incluiríamos en esa lista a dos personas, a Brink y a Page de Google, a Gates de Microsoft y a continuación a los que quieren acompañarles en este viaje. Es decir, hay un nuevo bloque dominante, hay una nueva oligarquía en puestos de influencia y en puestos de mando. ¿Quién resiste a toda esta avalancha? ¿Quién resiste al Trump 2.0? Podríamos decir que hay una incertidumbre generalizada. Muchos están esperando acontecimientos. Hablan con la boca pequeña, hacen un pequeño gesto, lo aplazan, dicen, bueno, ya veremos, porque todo el mundo quiere estar en el lado del vencedor. Y es muy difícil vencer a esa ofensiva tremenda de Trump y todos sus aliados. Pero hay que prestar, y mucha gente presenta batalla, ¿no? Por ejemplo, dentro de los Estados Unidos, jueces y fiscales que han paralizado algunas de las órdenes dictadas en la Casa Blanca. O, por ejemplo, también en Italia, donde algunos jueces, y no solo una vez, sino hasta 3, han paralizado la deportación de inmigrantes ilegales que acaban de llegar al país a Albania, con acuerdo de Albania para recibirlos, ¿no? Existe una comunidad jurídica mundial. Yo creo que esto es muy importante, es decir, la defensa del Estado de Derecho las hacen las sociedades, pero los tribunales constitucionales, los parlamentos, en general los juristas, los sindicatos, toda esa movilización de base jurídica constituye una comunidad mundial que está en contra de estos abusos de poder. ¿Y el Partido Demócrata dónde queda? Bueno, pues está muy desarticulado en este momento, muy desanimado, desconcertado, pero hay algunos senadores y hay algunos congresistas especialmente activos en la defensa del viejo orden para no introducirse plácidamente o dejándose vencer con toda naturalidad en el nuevo mundo que nos ha diseñado aquí Trump y sus colegas, ¿no? Hay una reacción inversora en tecnología de la Unión Europea. Es positivo, es positivo. Por ejemplo, una empresa española de satélites, Hispasat, presidida por un astronauta, que es un ingeniero teleco muy importante, Pedro Duque, que fue ministro también de Ciencia y Tecnología y de Universidades en España, está en estos días, junto con la presidenta de la Unión Europea, firmando en Barbados, que es una de las islas que constituyen el CARICOM, es decir, la Comunidad del Caribe, una alianza entre Unión Europea y, para el desarrollo tecnológico, esa zona del mundo. Es poco importante, poco relevante desde la magnitud, digamos, del mercado que allí hay, pero es significativamente solvente la imagen de que se quiere también desde Europa intervenir en América Latina, porque no lo duden. América Latina está en el mismo paquete que de Europa, en el mismo paquete de Europa. Los grandes polos en el mundo son los Estados Unidos por un lado, Rusia ahora realimentada por parte de Donald Trump, China y de una manera descendente estaría Irán, pero América Latina tiene que jugar con Europa, porque si no, nadie le va a dar ningún tipo de apoyo ni la va a tener en consideración. Por tanto, la reacción inversora en tecnología de la Unión Europea es muy importante y luego el instrumento siempre importante, interesante de la regulación
para el control del desarrollo digital. ¿De qué estamos hablando? De esas grandes multas que la Unión Europea pues, ha impuesto en algún momento determinado a algunos de estos magnates de la comunicación digital por abusos de poder prácticamente en escena. Es decir, aquí hay un imperio de la fuerza y aquí se trata de defendernos dando un impulso tanto como podamos al imperio de la ley. Yo quiero llamarles la atención sobre un acontecimiento. Ustedes serán alumnos de Next a partir de ahora y por un año prácticamente, sobre un evento muy importante, el Congreso Mundial del Derecho. Se va a celebrar en Santo Domingo, entre el 4 y el 6 de mayo del año en el que estamos. Este congreso se celebra cada 2 años en el mundo, viene del fondo de la historia, viene de los años 60. El propio Winston Churchill, que fue primer ministro de los Estados del Reino Unido, intervino y fue homenajeado en la primera sesión que se celebró en Atenas en el año 63, y cada 2 años se celebra en un país. Por ejemplo, el año pasado en Nueva York, el anterior en Barranquilla, Colombia. En la edición anterior, por tanto, hará ahora otros 4 años atrás, se hizo en Madrid. Serían 6 años en Madrid, con la presencia siempre del rey Felipe VI. Por lo tanto, tengamos presente esto. Ha habido muchos errores, ha habido una situación difícil. No hemos explicado bien a nuestros jóvenes lo que supone el imperio de la ley. Y algunos tienen la tentación de quedarse inamovibles ante la violación de los derechos humanos, ante la violación de los derechos laborales de jóvenes en todo el mundo, frente a lo que supone el imperio de la fuerza. Por eso es importante el Congreso Mundial del Derecho, y les puedo adelantar que en Next Educación tenemos un compromiso muy importante, y de hecho estamos contribuyendo a delinear la comunicación estratégica de ese congreso y de todo el proceso para llegar a ese congreso, es decir, de forma muy intensa en los próximos 2 meses, para poder hacer de esto un gran acontecimiento, porque creemos que para un país como República Dominicana, con el que tenemos tantos lazos, con el que Next tiene entre 600 aproximadamente exalumnos, algunos de ellos en posiciones muy bien situadas en algunos bancos, en el propio gobierno, o por ejemplo el ministro de la Juventud, Carlos Valdés, ingeniero, es un egresado de Next recientemente, desde hace 2 o 3 años, en Economía Verde, o como es Noelí de Jesús, la viceministra en su día, y hoy viceministra de la Vivienda también en República Dominicana, y así sucesivamente. Hay una relación muy intensa, muy seria, muy sólida y muy amigable entre Next Educación y América Latina. Ustedes lo ven también por los alumnos que tenemos y con los que van a compartir, lo ven también por los profesores, las coordinadoras y otras personas que están con nosotros y que se han integrado aprovechando que ese regalo que no sabemos valorar del lenguaje y de la lengua española que compartimos 600 millones de personas en el mundo, y al cual invitamos a que se sumen pues, a los alumnos italianos que están, por suerte, con nosotros, algunos de ellos en esta promoción, o a los alumnos brasileiros y portugueses. Bienvenidos sean. Todos nosotros formamos parte de una misma comunidad, cada uno con sus particularidades, cada uno, digamos, con su idiosincrasia, qué duda cabe, pero solo juntos, en una gran alianza, defendiendo el imperio de la ley frente al imperio de la fuerza, vamos a ser capaces de poner coto a la primero demolición, como hemos dicho, y después reconstrucción del mundo, porque en eso nos va muchos elementos de nuestra vida y de nuestro bienestar social. Europa se ha caracterizado en los últimos años por una lucha muy importante por defender el estado del bienestar, básicamente con unos pilares centrados en la educación para todos, en la sanidad, salud para todos,
salud para todos. También en un sistema de pensiones para defender a las personas cuando llegan a la vejez, para que no caigan realmente en la pobreza. En el caso de algunos países, como en España, también otro pilar es la ayuda a la dependencia, es decir, a las personas mayores que están en casa o que están enfermas. Y ahora también con el impulso para reconstruir las opciones de vivienda y para que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda digna y asequible. Y eso significa políticas públicas de empujar la construcción de viviendas sociales, no tomar las viviendas sociales como se hizo hace unos años en Madrid, donde la alcaldesa Ana Botella entregó más de 2.000 viviendas sociales y los vendió por parte del ayuntamiento, que cobró algo, claro que sí, no fue un regalo como tal, pero desaparecieron 2.000 viviendas porque los compró un fondo inmobiliario. Miren, todos esos elementos conforman lo que es nuestra vida, conforman lo que es las condiciones mínimas en las que aspiramos a que nosotros, y en mi caso nuestros hijos y nuestros nietos, cuando lleguen, y los suyos, sean capaces de mantener una situación digna y que no sea simplemente pisoteada, digamos, por nuevos capitales que arrastren y arrasen directamente aquellas conquistas sociales que fue muy difícil llegar a ellas. Por eso, cuando les llamamos la atención sobre el Congreso Mundial del Derecho, yo les diría que si siempre fue importante, hace 2 años, hace 4, hace 6 y para atrás en la historia, en este momento en el que estamos, de una forma muy especial, este Congreso se hace absolutamente imprescindible. No es que sea necesario, eso es poco, es imprescindible. Les daremos noticia de ese Congreso, les podemos adelantar que algunos alumnos, por ejemplo, de comunicación corporativa y marketing digital, ya han estado trabajando en elaborar una política posible, un plan de comunicación posible para impulsar el Congreso. A ustedes se lo daremos a conocer también. Les invitaremos a que participen en ese y otros eventos, porque esto es, como les decía antes en mi intervención, lo que pasa en el mundo. Es lo que pasa en el mundo y es lo que queremos que todos nosotros participen. Tenemos un pequeño vídeo en el cual les mostramos muy brevemente, 1 minuto, lo que va a suceder en Dominicana, en Santo Domingo, entre el 4 y el 6 de mayo de 2025. Bien, pues estos son los primeros elementos que queríamos darles en la sesión de hoy. Intentar situarles en el contexto en el que vivimos. Sé que hay unas 8 nacionalidades en esta promoción, es igual donde vivan, el mundo es para todos. La diferencia entre lo local y lo global es cada vez más estrecha. Usted puede vivir en América o en Europa, puede vivir, si es Europa, en Italia, en España, en Portugal, o algunos proceden de otros países. Hay personas que están, por ejemplo, en Malta en este momento, aunque sean de origen italiano, y así sucesivamente. Y si estamos en América también, en Colombia, en México, en Dominicana, en Costa Rica, en Panamá, donde sea, es la casa común, es nuestra vida. Y es ahí donde queremos, desde la formación, desde la búsqueda de talentos, desde la capacidad emprendedora de todos ustedes, que seguro que la tienen, ayudarles desde Next Educación a que comuniquen mejor, a que tengan sentido emprendedor, a que tengan un espíritu ético. Hay que defender a los que menos tienen y, desde luego, también una capacidad de saber dónde estamos. Porque si no sabemos dónde estamos, si nos marginamos de todo lo que está sucediendo en el mundo, llegaremos a una situación
bastante penosa y triste, que es que no podremos ser dueños de nuestro propio destino. Yo quería estar hoy para hablar con ustedes aquí, junto con los compañeros del área académica, y nos volveremos a ver en cualquier otro momento. Pueden ustedes enviarnos una comunicación, estaremos siempre atentos porque nos distingue esta escuela de estar muy cerca de los alumnos para pulsar cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus proyectos y para apoyarlos. Cuando una empresa nace en Next, nosotros somos muy felices, se lo puedo garantizar. Cuando sabemos que una exalumna, Laura Vargas, tiene 19 empleados en Medellín, Colombia, y estudió con nosotros comunicación corporativa y marketing digital, no saben la felicidad que nos embarga. Y si algunos han montado empresas y no les va bien, también les pedimos que nos lo hagan saber para tratar de ayudarles de alguna manera. Por lo tanto, bienvenidos a la familia Next. Espero que tendremos más oportunidades de conversar y saben que nuestro correo, nuestro teléfono, todo el mundo, todo el personal está absolutamente abierto para darles la bienvenida y para ayudarles en su trayectoria dentro de esta escuela de negocios de rango universitario. Muchas gracias por haber confiado en Next. Tengan la seguridad de que no les vamos a defraudar.